Estamos aquí con el doctor Gustavo Valls. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Él es el director de nuestra Clínica Médica Adventista Belgrano, aquí en Buenos Aires, y queremos hacerles algunas preguntas. Una de ellas, si era necesario suspender las reuniones en nuestros templos. Buen día a todos los hermanos. Buen día, Roberto. Ustedes saben, esta es una enfermedad que ya todos conocemos, es muy contagiosa. Y como es muy contagiosa, los países han tomado distintas medidas cada vez más agresivas para evitar los contagios de toda la población. Hay países que lo tomaron con más determinación y más en serio, y otros que lo tomaron con más liviandad. Y lógicamente lo que vemos es que los resultados son totalmente distintos en unos que en otros. Es por eso que yo creo que la Iglesia, cuando tomó esta determinación, tomó una determinación de medida preventiva. Esta enfermedad, los científicos, los médicos, estamos aprendiendo de ella. No nos tenemos que olvidar de esto. Los estudios que tenemos, los datos que tenemos, son vinculados a lo que los chinos han podido rescatar de sus pacientes. No tenemos experiencia previa, por lo tanto no sabemos el alcance que puede tener, pero ya hemos visto que en países que no han tomado en cuenta este alcance, les fue mucho peor y su mortalidad fue peor. Es por eso que suspendiendo el vínculo entre hermanos en forma preventiva, a pesar de que haya zonas de más riesgo y otras de menos riesgo, creo que es una medida acertada para evitar fundamentalmente la distribución de la enfermedad. Muchos deben estar pensando, bueno, pero yo no me voy a contagiar y estoy pensando en mi persona. Lo que la Iglesia de alguna manera, el Estado en otras, tiene que favorecer es evitar la distribución entre los hermanos. Como yo no le puedo preguntar a cada hermano si estuvo en contacto o no, como yo no puedo saber si tuvo tos o no tuvo tos a cada uno, lógicamente es mejor prevenir y evitar la distribución. Gracias, doctor. Nos han venido algunas preguntas en estos últimos días desde que surgió este problema y específicamente desde que salió el comunicado y ahora durante la mañana, mientras estábamos en la transmisión en vivo en la escuela sabática. Esto, de alguna manera, ¿por qué tenemos que hacerlo? No es falta de fe, no es que estamos hablando de ese Dios, Miguel, que nos protege, está detrás de todos nosotros para llevarnos a un final feliz. ¿No sería hacer algo contrario a lo que creemos y predicamos al suspender momentáneamente las reuniones? Uno tendría que pensar, sin duda, ¿no? El versículo dice, Él te librará de la peste destructora. Sin embargo, yo me pregunto, si yo estoy enfermo y tengo que tomar un antibiótico, ¿confío en Dios que me cure o sigo la recomendación de tomar el antibiótico para curarme? ¿Dios tendrá poder para curarme sin antibiótico? Sí, pero yo creo que la recomendación es hacer lo que esté de nuestra parte para evitar. Pero esta pregunta puede tener un trasfondo mayor, me parece. Cuando yo pienso que es una falta de fe, a veces, sin querer, puedo seguir pensando que el problema es si yo me voy a contagiar o no. Y lo que yo tengo que aprender a pensar con esta enfermedad es si yo voy a ser transmisor de la enfermedad a otros que están más vulnerables. Y esto ya no es falta de fe de que Dios me cuide o me proteja, que lo va a hacer, sin duda, Él nos cuidará, pero yo tengo que ser responsable de lo que a mí me toca, que es tratar de pensar que el otro, mi hermano, mi querido, el que está sentado al lado mío, tampoco se enferme con los contactos de todos.
Muy bien, creo que está muy claro. Y entonces llevarlo ahora a la parte práctica, ¿no? ¿Qué significa? No tengo que saludarme con nadie, ningún beso ni abrazo, estar a 4 metros de distancia, como dicen algunos. ¿Cómo hago para manejar esto, para controlar esto? Ni siquiera con mis seres queridos, ¿cómo hacemos? Las medidas preventivas creo que ya todos las conocemos, están saliendo en todos los medios, están siendo publicadas. El gran problema que tenemos es que no somos fáciles de convencer. Todos nos queremos saludar con un abrazo, una mano o un beso. Pero nosotros tenemos que luchar contra nuestras propias costumbres. Esto nos tiene que hacer cambiar por un tiempo, de nuestra vida habitual. Pero vuelvo, no solo pensando que yo me voy a enfermar si te toco, sino que yo puedo transmitirte la enfermedad. Entonces, tengo que seguir las recomendaciones, el lavado de manos, el no llevarme la mano a la cara. ¿El lavado de manos cuándo? El lavado de manos cuando salí de un transporte público, donde me agarré de la baranda del aeropuerto, del micro, del subte, del tren. Cuando tuve contacto, aunque sea casual, no me di cuenta y le di la mano a un desconocido que no sé de dónde viene. Cuando salí del baño, antes de comer, cuando manipulo mucho dinero, ¿sí? En todas esas circunstancias, las cuales yo no acostumbro, y somos uno de los países que menos se lava la mano, nos tenemos que lavar la mano. ¿Por qué no me lo tengo que llevar a la cara? Porque me puedo transmitir lo que el otro me dio y puedo tomarlo como si fuera una microgotita. ¿A qué distancia tengo que estar? 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, ¿sí? Para evitar ese contacto. O sea, si yo conozco en primer... todos la sabemos, todos sabemos ¿sí? Pero si yo conozco y hago, es distinto que conozco, porque ya lo leí, pero no lo hago. Luchar contra mis propias costumbres es lo peor que nos va a pasar. Porque tengo que cambiar yo, tengo que ser el primero. Cuando entramos aquí, yo quise saludarte. Y yo quise así. Y vos me hiciste así. Y después yo te hice así. ¿Cómo yo que estoy diciendo esto, hago esto? Y porque tengo una costumbre, tengo un acto que me lleva a hacerlo. El otro día leí y decían, abrazo del alma. Nos vamos a tener que saludar así. No es que no te quiero, no es que no te quiero saludar, es que estoy previniendo. Porque si esta enfermedad contagiosa, que hoy no está en la Argentina como grave, tenemos 34 casos. Todavía la distribución de los autóctonos no se ha realizado, ¿sí? Porque todavía no hay muchos casos, la mayoría son de afuera. Pero si ocurriese lo que ocurrió en China, si ocurriese lo que ocurrió en Italia, la situación es dramática, porque no solamente no nos vamos a reunir en las iglesias, sino que nos vamos a quedar todos en nuestras casas. ¿Cuándo se dará esto? Cuando los números y lo que suceda en la Argentina así lo determinen, y siguiendo lo que el Ministerio de Salud nos dice, sigamos el consejo de que el aislamiento sea cada vez mayor. ¿Llegó ese momento? Todavía no. ¿La Iglesia tomó una medida preventiva? Sí. ¿Otros tomaron medidas preventivas? Sí. Para evitar y cortar la distribución de la enfermedad y que los casos de mayor riesgo sean mucho menores. Muy bien. Algunas preguntas que nos han llegado, especialmente las mamás que tienen hijos chiquitos. ¿Cómo hacer para ayudarlos con los contactos que ellos tienen, las cosas que tocan? Ellos me pueden contagiar, dicen. ¿Cómo trabajar esto? Los chicos, hasta lo que sabemos hoy, tienen posibilidad de contagio, pero poca posibilidad de desarrollo de enfermedad grave. Son muy poquitos sintomáticos o casi nada sintomáticos. O sea que la posibilidad de que a ellos les pase algo grave es bajísima, bajísima. Sin embargo, pueden contagiar.
y si la situación fuese increciendo en el país, podrían ser elementos de contagio, especialmente de las personas vulnerables, que son las personas adultas mayores o las personas con otras enfermedades. Ahora, yo tendré que hacer una campaña de cambio de costumbres en mi casa para que todas esas recomendaciones se puedan hacer también, no solo nosotros, sino también nuestra familia. Si yo tengo en mi familia, yo sé que no tienen contactos con casos sospechosos, que no vinieron del exterior, mientras tanto no haya más casos autóctonos, y yo sigo todas las normativas de prevención que están publicadas en todos lados, la posibilidad de que nos contagiemos es muchísimo menor. Muy bien, y ya como para ir terminando esta sección, ustedes habrán notado que en el comunicado no se habló de los grupos pequeños. Entonces algunos se han preguntado, ¿podemos seguir reuniéndonos en grupos pequeños? ¿Cómo sería el tamaño del grupo adecuado? ¿En qué espacios? Digamos, aquí especialmente en la provincia de Buenos Aires ha salido la orientación, más que orientación, la reglamentación, que hasta grupos de 200 personas que en espacios pudieran entrar 300, 400 o 500. En Entre Ríos salió la determinación que no se pueden reunir grupos de más de 40 personas. ¿Cómo hacer con los grupos pequeños a medida que vamos viviendo esta realidad? El problema del número, porque uno dice, bueno, 200, y si es 201, pastor, ¿puedo? Y si es 199, ¿sí? O 41, ¿puedo? ¿Qué pasa? Que uno dice 200 y otro dice 40. Y es la inexperiencia de la situación. Nosotros no sabemos todavía todo, ¿sí? Lo que se hacen es medidas preventivas drásticas para evitar que aumenten los contagios. Yo creo hoy, porque esta enfermedad es dinámica, lo que decimos hoy, el sábado que viene cambió. O el miércoles cambió, ¿sí? Muchas cosas han cambiado en la última semana en Argentina y en el mundo. Lo que decimos hoy es mejor no tener reuniones colectivas porque no podemos evaluar a cada uno. Y el número, yo creo que un número pequeño, manteniendo las medidas de prevención, manteniéndonos un poquito alejados los unos de los otros, teniendo conciencia social de que si yo estoy enfermo o mínimamente enfermo, no participar, hecho fundamental. O sea, si yo tengo tos o me duele la garganta, o sea, soy un muy poco sintomático. Sin embargo, puedo tener el virus. Si tengo el virus, cuando los casos autóctonos aumenten, vuelvo a repetir, puedo ser contagioso. Entonces, yo con un dolorcito de garganta voy igual. El principal punto es autoexcluirme como responsable social. Estoy pensando en el grupo. Ahora, cuando no tuve contactos, no vine del exterior, no estoy enfermo, guardo las medidas de prevención, mantengo una distancia, tengo un ambiente aireado, es más o menos a un ambiente grande, no hay tanta gente, 19, 20, 18, 22, 10. No es problema. No me parece que sea el problema. Pero esto puede cambiar con el correr de los días. Muy bien, y para ir terminando, usted ayer me mostró una imagen interesante, ¿no? Dice que las imágenes a veces dan mejores mensajes. ¿Puede compartir esa imagen con nosotros como reflexión final? ¿Se puede mostrar la imagen? La verdad que me llegó por WhatsApp y me impresionó porque se dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Yo tal vez como palabra final quisiera decir, nosotros tenemos una lucha contra un virus. Ahí está la imagen, una lucha contra un virus. Dejo que ustedes mismos la vean y la mediten, pero tenemos una lucha contra nuestras costumbres. Lavarnos las manos es una costumbre que no tenemos. No tocarnos la cara es una costumbre que no tenemos. Autoaislarnos ante una pequeña cosita, no tenemos esa costumbre, y saludarnos de la manera efusiva que nos saludamos, no lo hacemos. Así que no es solo una lucha contra un virus, sino contra costumbres.
Y no es solamente que yo no me contagie, sino que el otro no se contagie. Y esto tiene que ver con nuestros principios cristianos. Nuestros principios cristianos dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Preocúpate por él. Por eso no me lavo las manos por mí, sino que me lavo las manos por vos. No te doy beso por mí, sino por vos. Estoy cuidando al enfermo con insuficiencia cardíaca, con hipertensión, con diabetes, con insuficiencia renal, con un trasplante, con cáncer. Son nuestros hermanos, los que están al lado nuestro. Son ellos los que tienen eso. Son ellos los que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar al personal de salud, porque si esto llega a los niveles de Italia y España, las terapias intensivas están colapsadas. Y bueno, pero a mí qué me importa si yo voy a tener una gripecita. Sí, el 80% no va a tener nada. Va a tener una anginita, va a tener tos, va a tener fiebre unos días y se va a curar como todos. La mayoría se van a curar. Pero va a haber un grupo, los que más se enferman son los de 50 a 55. Los que más se enferman, los que más se mueren son los de 80. Y por cada década que pasa aumenta el porcentaje de mortalidad. Yo estoy cuidando a mis abuelos, yo estoy cuidando a mi familiar con cáncer, yo estoy cuidando al otro. Y esta es la conciencia social. Esa imagen que veíamos recién dice, todos nos estamos quemando hasta que uno decide aislarse. Cuando uno se aísla, corta la cadena de distribución. Por eso nos separamos. Para seguir adorando a nuestro Dios en grupos, en pequeños grupos, seguir poniendo nuestra confianza en el Señor. Él nos cuidará de la peste destructora, pero hagamos lo que nosotros tenemos que hacer por ellos, por nuestro prójimo y por nosotros. Muchas gracias, doctor. La verdad que ha sido muy claro y creo que muy oportuno para que aquellos que tenían preguntas, inquietudes en relación a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel de nuestro país, y también que de alguna manera pueda afectar nuestro diario vivir y también las actividades de la Iglesia.